El problema era que la relación con mis papás ya estaba siendo tan tóxica, tan enfermiza, tan insana, por llamarlo de alguna forma, tan enferma, que yo estaba pasando por encima de mí por querer creer que podía sacarlos adelante cuando además es su decisión, no mía. Y poner límites, cuando yo dejaba a mi hijo para que mi mamá no se metiera en su educación, también me costó muchas discusiones. No es posible que yo esté sintiéndome jodidamente mal todo el tiempo. Llegó un momento en el que no solo mi trabajo se vio afectado, sino el de mi esposo también. Nosotros teníamos 1 año de casados apenas. Y ya nos había tocado la novatada de recién casados, que en lo que te adaptas, en lo que si el dinero alcanza o no alcanza, ya sabes, contando los centavos. Y de verdad, nuestro primer año de casados la pasamos muy rudo. Fue muy crudo. Pero tú eres una estrella, ¿cómo es posible? ¿Se supone Pues, que eres millonaria? No, hombre, eso es lo que todo el mundo piensa. Todo el mundo jura que tenemos los millones guardados y la realidad es que no. Imagínate, en mi vida, digo, es a lo mejor algo que no había comentado antes, pero como estoy en tu cueva, yo puedo contar lo que yo quiera. Resulta que hay muchas cosas de cuando hubo mucho trabajo, como Atrévete a Soñar, los conciertos y todo este rollo, que además yo no era conocida, por lo tanto el tabulador con el que me pagaron no era el de una estrella, ni era el de una persona muy famosa, porque nadie sabía que Atrévete a Soñar y todo iba a ser el madrazo que fue. Entonces, pues, no es que me hayan pagado mal, pero tampoco me pagaron bien. O sea, para todo lo que yo hice, no inventes. Pero no lo reniego porque después de eso vinieron montonales de bendiciones. Pero a lo que voy con esto es que mucho de ese dinero se fue con mi familia. O sea, yo vengo de un pueblito muy chiquito, vengo de una familia hasta cierto punto muy disfuncional en muchos sentidos, funcional en otros, que en su momento me ayudaron mucho con Omar. Pero yo estaba buscando la posibilidad de salirme de ahí y decir, a ver, yo no soy la mamá de mis papás. O sea, tú eres mi mamá, no yo tu mamá. ¿Qué significa? ¿Que tu mamá quería que la mantuvieras o qué? Pues sí, sí, lo acabas de decir con todas sus letras. Yo mantuve a mi familia desde que me acuerdo. O sea, desde que este hermoso carrera llegó a mi vida, y mira que esto es algo que no había hablado con nadie, pues el poco dinerito que me pagaban o lo que fuera, a veces solo alcanzaba para ir y venir. Yo vivía en el Estado de México y viajar hasta Televisa era como muy complicado, porque no era en Televisa Chapultepec, era en Televisa San Ángel, ¿no? Entonces, y pues no es como que no me dieran nada, pero sí muchas veces me decían, a ver, Violeta, es que hay que pagar la renta. Entonces, ¿qué hacemos? Y entonces yo decía, no, pues sí, págala, ¿no? Entonces, quitarme un poco de que mi mamá manejaba todo mi dinero y yo no tenía acceso a eso, era muy complicado. Luego yo me voy me voy de casa muy chica, me voy a los 15 y medio por un tema sumamente delicado en casa, tomo la decisión de salir corriendo y entonces no me fijo con quién, tengo a mi hijo, lo que tú quieras, y aún así, siendo menor de edad, mi mamá cobraba el dinero porque yo era menor de edad. Y yo así de, güey, pero yo necesito el dinero para vivir. Entonces, bueno, fue muy complicado ese proceso. Entonces, pues sí, efectivamente, mucha de la lana que fue entrando, una vez que nace mi hijo y tengo el apoyo de mis papás, pues sí, tenía el apoyo de mis papás porque yo los mantenía. Entonces, me los traje del Estado de México para la ciudad porque los amenazaban por teléfono. Como yo era la que salía en la tele, les hablaban a mis papás así de, los vamos a secuestrar. Y, o sea, hablaban como con un montón de amenazas que dije, no, o sea, nuestra seguridad, qué delicado. No, ¿sabes qué? Vénganse todos para acá. Entonces, un departamentito chiquito en la del Valle, atrás de Radio Fórmula, que creo que ya no está ahí Radio Fórmula, pero ahí teníamos un depa que rentaba y que pues le eché todos los kilos para sacar adelante a mi hijo, a mis papás. ¿Puro dinero tirado? Pues no tirado, no me gusta verlo como tirado porque quieras o no, si eso no hubiera pasado, tal vez yo no hubiera tomado las decisiones que tuve que tomar. O sea, yo le tuve que poner casa a mi mamá primero, antes que ponérmela a mí y a mi hijo, para quitármela de encima, por ejemplo. O sea, yo tuve que decirle, a ver, ¿cómo le hacemos para que tú seas sustentable tú? Porque aparte yo ya llevaba un proceso de terapia de 2 años, en donde descubrimos que efectivamente yo estaba jugando un rol que no me correspondía, ser la mamá de mis papás biológicos, ¿no? Entonces sí fue como, no. Entonces yo decía, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque pues también lo entiendo. Mis papás vinieron, si mi familia no era muy funcional, la suya era 3 veces más disfuncional que la mía. ¿El día de hoy sigues manteniendo a tus papás? No, ya no. Pero fue un proceso muy difícil. Pero porque tú aparte los hiciste crecer.
Pues me hubiera encantado decirte que lo logré, pero fue una batalla perdida. O sea, solo te puedo decir que... Rompiste con ellos. Que, pues sí, tuve que hacerlo. O sea, hoy, y esto es algo que no he hablado con nadie, Álvaro, y agradezco el espacio porque, no sé, algo tiene, me preguntabas, ¿cómo es que has logrado transparentarte así ante el público? Siento que tienen derecho a saber hasta cierto punto, no tanto porque sea el morbo de que quieran saber de mi familia, sino porque me ha pasado que a través de las pocas historias que yo he contado de mi vida, hay millones de personas que se sienten reflejadas con eso. Violeta, y que no hayan qué hacer, no saben a dónde ir, no saben cómo resolver. Y yo digo, bueno, si yo puedo servirte de, yo hice esto y esto y esto, no quiere decir que a ti te funcione exactamente igual, pero hay un camino diferente para hacer las cosas. Violeta Esfel, es que yo soy una de esas personas. Sí. Porque estoy escuchando tu vida y estoy escuchando mi vida. Sí. Yo tengo una relación muy parecida con mis padres, con mi madre, que hoy está a punto de cumplir 90 años. Wow. No, bueno, pero ya tu mami tiene 90. Pero date cuenta. Y aquí hay una situación que tenemos que poner sobre la mesa también. Lo difícil que es, porque son tus padres. Sí. Ese proceso es muy complicado. O sea, finalmente, tu mamá fue quien te llevó a tus audiciones en Televisa. Pero, por supuesto. Pero a ver, una cosa es que ella haya sido la que me llevó a mis audiciones en Televisa, y otra cosa muy diferente es que por eso yo le deba toda y absolutamente la vida, mi dinero, mi estabilidad, o sea, no. Algo que me costó mucho trabajo entender, y se lo agradezco mucho a la terapia, es, yo puedo hacer lo que yo quiera en este mundo. Yo puedo ayudar al que sea. Sí, solo sí no paso por encima de mí misma. Claro. El problema era que la relación con mis papás ya estaba siendo tan tóxica, tan enfermiza, tan, pues sí, tan insana, por llamarlo de alguna forma, tan enferma, que yo estaba pasando por encima de mí por querer creer que podía sacarlos adelante, cuando además es su decisión, no mía. Ayúdame. ¿Cómo Sí. le haces para quitarte la etiqueta de soy malo porque soy mal agradecido con mis padres, porque Ok. voy a romper con ellos, Te porque entiendo, ya no... sí. ¿Cómo le haces? Pues mira, primero yo tuve que, te digo, o sea, yo me aventé 2 años de terapia mega rudos. Y me tuve que meter al fondo del fondo del fondo Dios. para entender un montón de cosas, porque además yo viví con un padre alcohólico. Igual que yo. Ajá, mi mamá tuvo una neurosis bastante ruda, ella tiene una codependencia con mi papá en muchos sentidos, que además son temas que no se pueden decir. Son temas de los que no se pueden hablar en casa. Oh, claro. Pero tú crees que todas las familias son normales así, ¿no? Y cuando llegó la terapia a mi vida y empiezo a escarbar, incluso ahí, a lo mejor y no es la palabra adecuada, pero hay cierta explotación que no es consciente por parte de ellos, porque ellos hacen lo que pueden, entonces pensando lo que piensan, sintiendo lo que sienten, entendiendo lo que pueden alcanzar a entender. Ellos no tuvieron la posibilidad de vivir la terapia a los 20 y tantos años, es más, ni siquiera la conocen, es más, el hecho de que yo decidiera ir a terapia, ellos no me lo enseñaron. Eso es algo que yo fui descubriendo en la vida, porque además teniendo a un chiquito de 6 años que yo lo veía, o de 3 años, o de bebé, yo lo veía y decía en la madre, este cabrón, el día de mañana va a ser un adulto como yo, y yo no tengo una puta idea de cómo se vive este pedo. Entonces yo sentí una responsabilidad enorme de decir, ¿cómo haces un adulto de bien sabiendo que tú vienes de una mierda muy culera? Entonces a mí me causaba pero al mismo tiempo decía, no, a ver, ok, no. Yo veía mucho en mis papás que mucho de lo que a ellos les enseñaron, que es no lo juzgo, reitero, que también eso me costó un huevo aprender a no juzgarlos, porque no es que ellos quieran ser así. O sea, los papás te aman como pueden amarte y como entendieron amarte. No es que sean ojetes, es que no tiene que ver con eso. Es todo un background incluso de millones de años, de miles de millones de generaciones. ¿Me explico? Entonces yo decía, hay un montón de cosas de tu educación que a mí no me gustan y yo no las quiero replicar con el mío. Y poner límites, cuando yo dejaba a mi hijo para que mi mamá no se metiera en su educación, también me costó muchas discusiones. O sea, lo que aprendí en terapia fue a poner límites. Primero, como me preguntaste hace un momento, hay que entender los roles. ¿Cuál es tu rol en esta familia? El de hijo.
No el de papá, no el de terapeuta, no el de Esposo salvador, sustituto, ajá. no eres tutor, no. Y además otra cosa bien importante, los papás vienen para guiarte, o sea, todo papá que tiene a su cargo un niño, tiene que guiarte para que seas independiente. Pero tristemente en esta sociedad, incluso muy arraigada, no solo en México, me atrevo a decir que también es un poco muy de Latinoamérica, y no estoy juzgando a nadie, que quede claro, está muy este rollo de, claro, voy a tener 8 hijos para que mañana me mantengan. He escuchado eso, no sabes cuánto. Yo también. Y entonces es como un, neta, les estás dando herramientas para que te mantengan. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué cosa más egoísta es eso? Eso es amor de padre. Ay, yo tengo mis dudas. Lo respeto, más no lo comparto. Entonces yo entendí que lo único que tenía que hacer era lograr darle las mejores herramientas posibles fuera de lo que no me gustaba de mis papás, porque también hay un montón de cosas que me gustaban. Mi papá me enseñó a escuchar música clásica, mi papá me enseñó a hacer un guión para poder tener las fiestas infantiles que tenía y hacía shows con mi mamá, y esa parte no mames, la disfruté muchísimo. Mi mamá tuvo la fortaleza para decirme, eso que tú ves, esa niña subiéndose la falda, esa niña enseñándole las chichis al productor, eso no se hace. O sea, hay un montón de cosas chingonas que tengo de mis papás, pero la más difícil fue tan grave y tan grande que tuve que entender que ellos viven como pueden vivir, entendiendo lo que entienden, pensando en lo que piensan, teniendo el back que tienen, y que yo no puedo hacer nada por salvarlos si ellos no quieren ser salvados, si ellos no quieren ser ayudados. ¿Por qué no te conocí a los 20 años? Mi vida hubiera sido muy diferente. Porque ni yo lo sabía, mi amor. Estas son cosas que yo entendí en algo muy dentro de mi sistema. Decía, es que tiene que haber otra manera. Esta no puede ser la única manera de educar a una persona. Esta no puede ser la única manera de vivir. No es posible que yo esté sintiéndome jodidamente mal todo el tiempo. También he sido mucho trabajo, te digo, no solamente en terapia, sino tengo, me atrevo a decir, un camino espiritual en el que sí trabajo mucho y todos los días. Violeta, ¿cómo sales adelante de la depresión? Pero además, ¿cómo sales adelante de la depresión cuando eres una figura pública y tienes la obligación de andar con la sonrisa por todos lados? Pues mira, cuando entendí, primero se lo debo a mi esposo. Y antes que otra cosa, creo que me lo debo a mí misma, porque si yo no hubiera hecho toda la terapia que he hecho durante todos estos años en mi vida, yo jamás me hubiera dado cuenta que estaba deprimida, por ejemplo. O jamás me hubiera dado cuenta que algo no estaba del todo bien. Porque yo no sabía que era depresión al principio, quiero que sepas. ¿Te dieron antidepresivos? Sí, claro, pero me los dieron naturales primero. O sea, me dieron como unas microdosis muy fuertes de herbolaria para ver si eso funcionaba. Y si no, el paso siguiente eran antidepresivos o cosas ya más químicas. Pero pues digo, han estigmatizado muchísimo el tema de los medicamentos. Y la realidad es que el mundo tiene que entender que somos una caja bioquímica. Yo jamás te he visto gorda en tu vida. Pues mira, sí me sentía así, a lo mejor y no... ¿Sentía? Sí me sentía así, y obviamente la báscula decía que estaba 10 kilos arriba, y para mí 10 kilos era... ¡Ay, no puede ser! Mi vida, yo estaba 55. No, sí, me la bañé, tienes toda la razón. Pero es lo que te digo, cada quien vive sus propias realidades y sus propios monstruos, y para mí fue bien duro llegar a un casting y que un productor me dijera, es que estás gordita, ¿no? Yo creo que no te voy a poder contratar para esta. No, pero espérame también. Y entonces es como un... Y no le dije nada. A ti y a mí nos tocó una época siniestra donde, espérame, o sea, no era de que estás gordito. O sea, te humillaban de una manera súper ruda, te hacían pedacitos y ya no quedaba nada de ti. No, es que eran elitistísimísimas. Racistas, no, era de mil cosas. A nosotros nos tocó todas las fobias juntas. O sea, estuvo muy cañón. Y a mí me decían, es que te van a meter mano. Y yo te juro por Dios, desde que llegué a la Ciudad de México, yo soy de Monterrey, yo estaba esperando que me metieran mano. ¡Ay, no! Y lo peor es que nunca lo hicieron. O sea, porque aparte yo estaba como muy consciente, así como muy en mi melodrama mexicano, de sí, seré violado en este momento y lo voy a tener que hacer, todo sea por la carrera. O sea, sí, ¿cómo crees? Yo estaba muy mentalizado. Fíjate qué fuerte.